Radio Mayuca presentamos nuestra sección Es Tiempo de Cultura, donde conversamos con diversos integrantes del mundo de la difusión cultural, poetas o escritores, artistas, Sanchos o Quijotes. Amigos de Radio Mamayuca, estamos con Elvira Maldini, bibliotecóloga y además copia pina. Y Elvira tiene una historia preciosa con lo que fue el Bibliobús. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo. Sí, un gusto. Cuéntanos un poquito de tu historia pedagógica, académica y luego con este maravilloso proyecto que fue la Bibliobús. Sí, muchas gracias por interesarte por este tema, este proyecto. En realidad que fue más que proyecto, se llevó a cabo durante bastantes años, desde 1968. 68. Claro, ahí comenzó el Bibliobús de la Universidad de Chile. ¿Y cómo parte? ¿Por qué se decide, la Universidad de Chile decide, en qué consistió además el proyecto? Parte por una donación que hace la Universidad de California a la Universidad de Chile. En esos años había un convenio, Universidad de Chile, Universidad de California, y entre todos estos convenios llega este Bibliobús a la universidad y se organiza ahí en un programa de biblioteca que existía en este convenio con grandes bibliotecarias de la época. Organizan este servicio. Dada la dispersión geográfica de la universidad, que actualmente igual está la Universidad de Chile esparcida en toda el área metropolitana, entonces las distancias son largas. Ahora cada facultad, cada unidad académica tiene sus grandes bibliotecas muy especializadas en las distintas áreas. Fue una manera de abastecer de literatura las distintas facultades de la universidad. Claro, y más allá de la literatura, una colección general, interdisciplinaria, riquísima, en todas las áreas del conocimiento, que abasteciera, que llegara a estas unidades académicas, entregando esa parte que faltaba y que no era importante, digamos, porque para las unidades académicas lo más importante es la parte específica de apoyar sus áreas, pero faltaba como quien dice, la biblioteca central, y entonces el Bibliobús hizo ese papel de biblioteca central, llevando una colección interdisciplinaria a estas unidades académicas de la universidad. Y es el primer experimento en Chile de una biblioteca móvil, digamos. Exacto, o sea, fue la primera experiencia en Chile de un Bibliobús, pero de último modelo, porque era del año 68 el vehículo y equipado, era un Bibliobús, era una biblioteca completa, y que en otros países, en Estados Unidos ya lo usaban normalmente, pero nosotros acá no se conocía ese tipo de servicio. Elvira, ¿y vas tú? ¿Quiénes van? ¿Qué seres humanos van en este Bibliobús? ¿Tú estás egresando, ya estabas recién comenzando tu carrera de bibliotecóloga? Claro, para mí fue muy novedoso primero encontrarme que iba a trabajar en un Bibliobús, y después de eso, había todo un equipo de trabajo ahí. Este programa de biblioteca tenía otras unidades y entre ellos, existía este proyecto de este Bibliobús y entonces habían otras personas atrás con este proyecto, digamos, y a mí me tocó salir a terreno ya cuando estaba todo organizado, lo que iba a ser este sistema. Ahí empecé, aparte mío y de todo este equipo dentro del programa la persona muy importante también era quien manejaba el Bibliobús, sí, porque tenía que ser, aparte de chofer, una persona
que se interesara por lo que estaba haciendo, porque es parte del equipo de trabajo. Entonces fue muy importante este funcionario que era el que conducía el vehículo. Que además usted, el chofer, ibas tú, iba otra persona más, porque era la cara visible del proyecto. ¿Eran ustedes los que se relacionaban con los alumnos? ¿Era así? Claro. Generalmente iba además otra persona más que actuaba como de secretaria de apoyo al servicio. Entonces, después que se visitaban las facultades y que había una gran atención de público, porque iba mucho alumnos, bueno, en la universidad se atendió desde los alumnos, el funcionario en general, los académicos, los ayudantes, el jardinero, todos tenían acceso igual al bibliobús. Entonces, esta secretaria que apoyaba en terreno y también en la oficina, con todo lo que significa el volumen de información que hay que manejar para hacer funcionar el servicio. Bastaba hacer... Era un servicio a los funcionarios de la universidad, no solo los alumnos. No solo los alumnos, sino que habían funcionarios, todos funcionarios, ya sea académicos y los alumnos. Entonces se atendía de, como quien dice, de capitán a paje, a todos tenían el mismo acceso, la misma posibilidad de encontrar ahí en las colecciones riquísimas que tenía el bibliobús en esa época. ¿Qué número aproximado de libros había o manejaba o era capaz de transportar el bibliobús? Estamos con Elvira Maldini, quien fue parte del proyecto Bibliobús, la primera experiencia que hubo en Chile de una biblioteca móvil. ¿Qué número aproximado, Elvira? Era aproximadamente, ese bibliobús era enorme, de grande, alrededor de 3.000 volúmenes. Y bueno, y en bodega, digamos, en las oficinas habían los depósitos de la colección, que era alrededor de 15.000 volúmenes. Entonces siempre se estaba alimentando estas colecciones que van en el vehículo propiamente tal, se está alimentando con todo este material que existía de respaldo. Año 68, ya, bueno, es sabido, públicamente conocido, los años 70, el tema político, 70, 73, incluso después 73, 70 y tanto. ¿La contingencia política afectó el desarrollo del proyecto Bibliobús? Sí, indudablemente que se afectó. Estuvimos un buen tiempo detenidos, paralizados, cambiándonos físicamente de lugar. Había que hacer informes tras informes, demostrando, bueno, como en el Bibliobús siempre se llevó una estadística muy detallada de todo lo que hacía el servicio. Por lo tanto, nos sirvió para hacer estos informes y demostrar que que era un servicio realmente importante y necesario en la universidad. No pararon. Entonces, claro, se paró un tiempo mientras se reorganizó, se ubicaron nuevos espacios, lugares físicos para las colecciones y el equipo de trabajo, pero luego se reinició el servicio en toda la universidad y siguió funcionando normalmente, siempre demostrando con estadísticas y el uso y el servicio que era necesario. Entiendo que parte en el 68 y hace hasta el año 96 en forma ininterrumpida funciona Bibliobús, ¿sí? Exacto, sí, y funcionó ese Bibliobús y el año, no recuerdo bien, fines de los 80, principios de los 90, por ahí, 80 y tantos se hizo otro proyecto y se fundamentó y fue apoyado por el vicerrector de la época, que el Bibliobús siempre estuvo inserto en la vicerrectoría académica, este programa, y el vicerrector apoyó este proyecto de un nuevo Bibliobús, pensando en que el Bibliobús
primero ya tenía sus años y en algún minuto había que reemplazarlo, y por otro lado la demanda dentro de la universidad fue tan amplia que igual se justificaba un segundo bibliobús. Entonces, con muchas se presentó este proyecto a un organismo externo de la universidad, y con mucho apoyo de autoridades de la misma universidad fue apoyado este proyecto y financiado. Por lo tanto, se trajo en esa oportunidad un vehículo apoyado por este proyecto de Brasil, y se trajo el vehículo en bruto, digamos, y acá en Metal Park, una industria chilena, se armó el bibliobús copiando el antiguo. Fueron 28 años prácticamente. Como algo al margen, este proyecto que el año 68 me contabas que es el gobierno de Estados Unidos el que hace entrega a la universidad, ¿sí? Es la Universidad de California. La Universidad de California, disculpa. ¿Hay otros ejemplos en Sudamérica, la Universidad de California, o solo es con la Universidad de Chile, o es un proyecto que se hace en otras ciudades? Fue exclusivo, que yo conozco que fue exclusivo porque había mucho contacto, había un convenio organizado y armado en la universidad de años, este convenio entre la Universidad de California y la Universidad de Chile, entonces había intercambio de académicos que iban de una universidad a otra a hacer estudios y proyectos, y entre todo eso apareció este proyecto que era a nivel de biblioteca, que era este bibliobús. Nace como para abastecer a las distintas facultades de la universidad. ¿Se mantiene así hasta el año 96 o en algún momento se vuelve más público? Siempre fue el objetivo dentro de la universidad, pero en un minuto de su trayectoria el bibliobús comenzó a extender este servicio fuera de la universidad, un poco para demostrar a las autoridades, ya sea de distintas, ¿cómo se llama? ¿Tendencias políticas? Sí, nosotros nos contactamos con los alcaldes, las distintas alcaldías de la ciudad, sí. Para demostrarles lo fundamental que es una biblioteca en una unidad, en una comunidad X que están lejos de los centros culturales. Aquí dentro de Santiago, las bibliotecas, los centros culturales estaban lejos, las personas no estaban con fácil acceso a ir a una biblioteca. Entonces nosotros con el bibliobús demostramos en esa comunidad X, en distintas comunas de Santiago, que era muy importante, y la efectividad de un servicio de bibliobús que equivalía a una pequeña biblioteca que a futuro nosotros motivábamos para que se formaran esas bibliotecas en estas distintas comunidades que están dentro de una comuna, pero muy lejos de accesos a tener libros. Entonces, el bibliobús demostró la necesidad y hicimos mucho trabajo en distintas comunas de Santiago, entonces, en coordinación con los alcaldes. Claro, ¿en qué momento comienza esta apertura a público, digamos, y cómo empieza a ser la interacción en relación a los lectores? ¿Qué reacción tienen ustedes al abrirse a la gente normal, digamos, que ya no era dependiente exclusivamente de la universidad? Claro, fue una experiencia riquísima. Desde comienzos del bibliobús, de la época, incluso de la década del 80, 90, ya tuvimos experiencias en la comuna de Peñalolén, en Independencia, en Macul, Ñuñoa, en distintas comunidades, pequeñas comunidades, y siempre en coordinación con las autoridades de esos lugares y con los centros también comunitarios. Por lo tanto,
el Bibliobús empezó a traspasar esta experiencia de la universidad afuera, Qué bonito. casi desde los comienzos, sí. Eh, en base a tu experiencia, cómo va mutando el lector? En relación al tipo de títulos que tienen más demanda, en relación al nivel de compromiso que tienen los lectores con el libro que adquieren, en relación al volumen, van en aumento los lectores, van en disminución. ¿Me cuentas de eso? Sí, lo que pasa es que el lector dentro de la universidad, también teniendo acceso a grandes bibliotecas muy buenas de su especialidad, llegaban con mucho interés a estas colecciones que eran interdisciplinarias y no la encontraban. Por ejemplo, un gran libro de arte, un libro de literatura del momento, por ejemplo, bueno, se leía a Kafka, a James Joyce, Thomas Mann, toda esa literatura, ya sea europea, de Estados Unidos o latinoamericana, no la encontraban en su biblioteca. Entonces, llegaban como ávidos de encontrar esa información, esos libros, igual en la parte artística, de libros de arte y música también. Nosotros traíamos música en esa época de afuera, justamente con este convenio. Llegaban, en esa época se usaban los discos long play y música de ópera, de grandes conciertos, Tchaikovsky, en fin, que no lo encontraban, o si llegaba a estar en una discoteca en algún lado, eran muy caros. Entonces nosotros llevábamos material que era realmente muy caro de adquirir en esa época, y estaba a acceso de toda la comunidad. ¿Cuidaba la gente las cosas? ¿O la experiencia Por que lo tú tuviste? general sí, se preocupaban, habían algunos pequeñas pérdidas, muy poco, atrasos y había que tener todo un equipo ahí trabajando a veces para recuperar algún material, pero deterioros no. Eh, ¿Somos un país lector? ¿Qué porcentaje había? ¿Qué te surge cuando yo te hago esas preguntas? Si las personas, era un gran volumen, un bajo volumen de personas que demandaban el servicio de Bibliobús. Yo creo que fue el Bibliobús una forma de motivar a la lectura, porque la mayoría reaccionaba, eh, por una parte, no tenían idea qué leer, pero llegaban al Bibliobús y era como, como, como las abejas en el panal, o sea, encontrando libros directamente, hurgueteando, tocándolos, viendo los títulos, es como era atractivo. Entonces, las personas incluso no tenían a veces mucho hábito de lectura, pero el Bibliobús los motivaba y empezaron así a ir introduciéndose en este conocimiento, en este contacto directo casi con ahí el libro y ellos. Entonces no había, los catálogos estaban de apoyo, pero más bien para nosotros a veces, pero ellos el gran contacto era el contacto directo con el libro o con el disco, del conocer, y entonces ahí se interesaban y empezaron a motivarse. Conozco muchas personas que incluso cero lectura, pero después eran expertos y casi nosotros les preguntábamos todo lo que habían leído, y todo por esta motivación de tocar el libro, de estar ahí, de estar dentro de las estanterías. Entonces ese yo creo que fue un incentivo para muchas personas y se hicieron buenas lectoras y lectores. ¿Sientes que en algún momento, esto ya apelando a tu individualidad, sientes que en algún momento te transformas en una consejera, en una persona que podía recomendar según lo que la persona que tuviera al frente, el tipo de literatura, empiezas a desarrollar esa sensibilidad? Eh, Normalmente el bibliotecario somos más bien neutros, en el sentido de que sí apoyamos, pero
pero no entramos en la ni recomendar ni decirle esto, más bien motivamos a que exista ese interés, pero que cada uno vaya descubriendo su propia beta, digamos. La lectura en su término más general, digamos, sería el Claro, objetivo. claro. Claro, Sí, nos sí. pasó a nivel de las poblaciones en esa época que había, había mucha pobreza a veces donde llegábamos y habían niños, por ejemplo, que llegaban con las mamás y nunca me decía, mi hijo nunca había tomado un libro de cuentos en sus manos. Entonces, ya al niño ya le llamó la atención el libro eh, y empezó a interesarse, entonces empujaba a la mamá para que cada vez que iba al bibliobús lo llevara Qué a bonito, buscar. qué Claro. bonito. Hoy estamos con Elvira Maldini, ella es parte, fue del proyecto Bibliobús el año 1968, la Universidad de California con la Universidad de Chile comenzaron este proyecto que era una biblioteca móvil que abastecía en un comienzo a las dependencias de la Universidad de Chile y luego comenzó ya más público en distintas comunas. ¿Sí? Me encantaría, Elvira, que me dijeras qué es para ti la lectura, qué es lo que permite la lectura, a dónde nos lleva la lectura. Eh, es un abanico para mí muy emocionante poder eh, con un servicio así, como prender una llamita de luz por entrar en el mundo del conocimiento. Entonces, eh, eh, para mí es esa llama que me va alumbrando para ir descubriendo cosas que me interesan, que quiero profundizar, que quiero ahondar. eh, y para mí lo más importante también es el libro. No quiero pasar por alto las ventajas de la nueva tecnología, pero el libro en papel, Mm. el libro o la revista, tenerlo en las manos, ojearlo, eh, eh, sentir eso que está toda la información que está entregando un autor o autoras. Y eso, claro, desde el punto de vista digital, llega en un libro digital que es muy caro en papel, o a lo mejor yo lo puedo leer en la pantalla, pero a mí me llega tocar el libro, tener el libro, si quiero lo cierro, lo abro, toco, marco una página, Mm. pongo un marcador, Sí, y eso para mí es, mágico. yo creo que para muchas personas todavía importante. Sí. Oye, realmente ha sido un privilegio escuchar tu testimonio, Elvira Maldini, del proyecto Bibliobús, el primer proyecto de biblioteca móvil el año 68 en Chile. ¿Te gustaría agregar cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves la relación actual entre la sociedad y la literatura, la lectura específicamente? Eh, yo creo que vamos bien encaminados en el sentido de que, por lo menos en Chile, se han organizado para hacer esta gran cadena, podríamos decir, de bibliomóviles y están expandidos en todo nuestro territorio, llegando a los lugares más lejanos de Chile. Entonces, eso es un privilegio en nuestro país porque las personas que están lejos de una ciudad, de un pueblo, eh, ¿cómo acceden? ¿Cómo acceden a un libro, a una información? El bibliobús llega y en este momento para mí que es un poco la entrevista que tú tuviste con Rodrigo Araya y todo lo que hacen los bibliomóviles en Chile, para mí es que haya continuado en Chile este gran volúmenes de bibliobuses y llegue a lugares donde las personas no tienen acceso a veces a la tecnología ni a tener en mano el libro. Entonces, yo creo que eso me da mucha satisfacción que exista en este momento en este país. Qué bueno, vamos por buen camino y hay que seguir siempre. Yo también pienso que la lectura
una llave que abre puertas donde uno cada vez va entrando a espacios más grandes y realmente es un privilegio poder disfrutar de la lectura. Elvira, te agradezco mucho la voluntad de haber compartido todo esto tan interesante que nos has contado. Sí, muchas gracias a ti por el interés de tener, de difundir este tipo de información, de que es una historia muy servicios. relinda, Elvira, es muy bonito. Sí, sí, muchas gracias a ti, Guillermo, y que sigas adelante con bonito proyecto de difundir este tipo de información. Muchas gracias. Te envío un gran abrazo y te felicito nuevamente por ser parte de este proyecto tan lindo que fue